Hoy en un nuevo capítulo de Así Somos. En nuestra sección Conspiración Salfate, revisaremos todas las teorías sobrenaturales respecto del origen de las pirámides de Egipto, luego de que Elon Musk, el fundador de Tesla y SpaceX, tuiteara que las pirámides habían sido construidas por los alienígenas. Además, analizaremos cada detalle del escándalo que remece a la corona española luego de que el rey Juan Carlos partiera al exilio tras un profundo escándalo económico que incluso roza su vida privada con la figura de un préstamo fraudulento a una amante hace varios años. Todo esto y más, hoy en Así Somos. Ya viste el adelanto, se viene tremendo capítulo y el pie inicial lo damos con algo que tú estabas pidiendo hace rato por las redes sociales, porque regresa y desde Egipto, Conspiración Salfate. Muchas gracias. Ahí está, okay, Salfate. Muchas gracias. Vamos a hablar de un tema que, dicho en buen chileno, ha dejado pero la escoba tanto en el mundo científico como antropológico, porque ¿qué más ni menos que uno de los grandes potentados, el Tony Stark, como le llaman, me refiero a Elon Musk, un hombre que está tremendamente vinculado a la carrera aeroespacial contemporánea y que es un hombre vinculado a la ciencia. Sin embargo, acaba de dar una declaración que a muchos los puso contentos. Dijeron, yo sabía, Elon Musk lo dijo y lo confirmó. Pero finalmente, en términos culturales, esto es una bomba atómica para lo que nosotros entendemos como historia oficial. ¿Qué fue lo que dijo? Atención con Actualidad RT Noticias, en donde pongan mucha atención. Elon Musk, el multimillonario, el encargado de Starlink, el proyecto SpaceX, etcétera, etcétera, afirma que las pirámides de Egipto fueron construidas por alienígenas y el gobierno obviamente le responde así, pero con una cara de horror que claramente no le cabía obviamente a todos los centros culturales de esa nación africana en Egipto. A ver, ¿qué es lo que pasa? Hay que entender que aquí hay que tomar una posición bastante balanceada, en donde, si es que bien de forma pintoresca, hay una serie de ideas que sustentan que semejante capacidad arquitectónica, de conocimiento de ingeniería, de ubicación geográfica de las mismas pirámides, estos tremendos monumentos que se habla de que serían prácticamente irreproducibles aún con la tecnología actual, todo parece coincidir de que fue construido por una civilización del cual se perdió todo rastro, o que derechamente fue con ayuda de los extraterrestres, ¿ok? Eso es una vereda. Están las otras, que es las versiones oficiales, que tratan de explicar más o menos cómo es posible y que rechazan de plano la posibilidad de que haya alguna intervención alienígena y de cómo se pudo haber construido a través de estos inmensos y tremendamente pesados bloques de piedra para finalmente tratar de generar algo similar por la raza humana y por el antiguo Egipto. Oye, perdóname, que quiero devolverme un poco. Yo sé, lo que está diciendo usted, maestro, es muy interesante, pero me quiero devolver un poco a lo de el Elon, que antes me caía muy bien, pero con el tiempo cada vez me cae peor. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, cuando me enteré que estaba metido en el divorcio de Johnny Depp, me dejó de caer bien. Bueno, a lo que voy, ya lo que es importante. Fíjate, a ver, esta es una teoría del tipo de alienígenas que pueden estar alienígenas inmiscuidos en la creación de las pirámides de Egipto. Se ha dicho durante los últimos 20 años. Póngale así, me lo ha dicho mucha gente, distintos científicos y gente destacada. Basta que lo diga Elon Musk para que responda al gobierno de Egipto. Eso te demuestra que cuando la información está en un canal mucho más amplio y la reverberancia es mucho más fuerte, tienen que salir algunos a desmentirlo y a tratar de bajar esa información. Me llama mucho la atención. Me parece un poco injusto para todos los que han sostenido y han mostrado pruebas en las distintas décadas respecto a la posibilidad de que esto sea una construcción alienígena. Entonces, para que te des cuenta, el bozarrón que tiene Elon Musk, que tiene que salir incluso la gente egipcia a decirle que las cosas no son así. Claro, el problema es que esta noticia aparece justo de la importancia que tiene, digamos, en nuestra contemporaneidad Elon Musk,
justo cuando el Pentágono, ¿cierto? La institución, obviamente, de salvaguardar, obviamente, a Estados Unidos, afirma que efectivamente, porque es muy coincidental, que no solamente los ovnis existen, sino que estos visitantes, vale decir, ellos reconocen de que hay una tecnología que no es comparable a la que conocemos en la Tierra, que se pasea por nuestros cielos y que por lo tanto debe haber una inteligencia detrás, y que esta inteligencia podría haber, artículo que está preparando, digamos, del largo aliento, el New York Times, podrían haber visitado la Tierra o desde siempre, desde tiempos obviamente memoriales, como en la época del Antiguo Egipto. Entonces, las dos cosas se juntan y es una bomba atómica. O sea, claramente como la idea de aceptar semejante cosa. Exactamente. Oye, qué buena reflexión hiciste, Lama. Ahí, como dicen algunos, aquí en el mundo hay ciudadanos de primera y segunda categoría, parece. Que la frase toma harta fuerza, porque qué increíble el poder que tienen las redes sociales, y decir también que Elon Musk es como una superestrella de Twitter, pues uno de los personajes más activos, siempre está comentando cosas, algunas más cuerdas, otras así más en su volada también. Y siempre todos sus tweets tienen muchos, miles de retweets. O sea, hay mucha gente que siempre lo está siguiendo, y de hecho, por haber hecho estas teorías conspirativas, se llevó ahí algunos retos de varios expertos que empezaron ahí a contrarrestar con algunos datos. Entonces, bueno, igual hay que considerar algo. Lo que debe saber Elon Musk con todas las investigaciones que está haciendo, yo no sé qué tipo de información puede manejar que todavía no ha compartido con el mundo. A lo mejor no se atreve, a lo mejor, no sé, vaya a saber uno, pero yo creo que este sujeto sí maneja información que muchos de nosotros ni idea de poder saber. Entonces, claro, de repente por ahí suelta un tweet que algo deja entrever de sus descubrimientos, imagínate. Pero ¿sabéis qué? Buena, Monty. Yo solo para aportar a esa visión de alguna forma, me pasa que siento que todos los egipcios de inmediato como que se sintieron ofendidos. En el fondo empezaron justamente a escribir en las redes sociales todas esas situaciones de, no, oye, investiga más, lee un poco más, acá está claro. Yo siento que Elon Musk jamás puso en duda que los egipcios fueran los constructores de estas pirámides. Lo que se pone en duda, y yo lo quiero ver un poquito más allá, y creo que la pregunta es un poco anterior, Salfati, no sé si me estaré volando 10 platillos voladores más allá, básicamente que a lo mejor lo que él plantea es que los egipcios en sí eran alienígenas. Nadie le está quitando la potestad de las pirámides, pero uno podría pensar, o una teoría que por lo menos yo hace tiempo y que me hace bastante sentido más que alienígena, que sí hay varias cosas para creer, para intuir, que sí podríamos hablar con los egipcios como unos viajeros en el tiempo, por lo menos, sobre todo pensando en esta teoría de que nosotros vivimos en, ¿cómo decirlo?, como en multiversos, en multiuniversos, en muchos universos a la vez, y que efectivamente los egipcios podrían ser unos viajeros en el tiempo, y ahí se podría dar la explicación, por ejemplo, a estos jeroglíficos donde uno ve un helicóptero, donde uno ve un avión. Sé que hay muchas teorías que dicen, no, ese es el efecto pareidólico. Vamos a mostrar eso. Pero lo que voy yo es que siento que no le está quitando la potestad ni el origen de las pirámides a los egipcios. Solamente está planteando quiénes son los egipcios realmente. Mira, yo creo que sí se la quita, pero tú acabas de colocar un punto muy interesante, Michael. Mira, a ver, entendamos lo siguiente. Partamos la conversación donde, por ejemplo, hoy en día en la modernidad se está aceptando claramente la existencia de visitantes desconocidos con una tecnología superior, y que además podrían haber estado visitando nuestro planeta o estas localidades, antiguas culturas desde tiempos inmemoriales, ¿ok? Ya, partamos desde ahí, digamos, que es algo que oficialmente se está aceptando y se está entregándolo, como insisto, el Pentágono. Lo recalco porque no es menor, y de cierta manera, digamos, no es una teoría más. Ellos lo presentan porque dicen tener pruebas al respecto, ¿ok? Ya. Entonces, a ver, pongamos algo sobre la balanza, que es raro. Si viene un extraterrestre, así con alta tecnología, a Pomaire, y yace la forma de un platillo volador de greda, es raro. O sea, es mucho más obvio si lo hace con un material que no existe en Pomaire y que es de ultra durabilidad y que es capaz de flotar. Ahí te creo. Entonces, cuando nosotros decimos que un extraterrestre hizo pirámides con la roca, o sea, con toda su tecnología, que ocupó un alto poder arquitectónico, digamos, y con un alto conocimiento, obviamente, de la geometría para poder levantar estos monumentos, es raro que hace con una sapienza superior algo con materiales rústicos de la época. Es curioso.
Entonces, ¿qué podríamos suponer? Que como algunos sugieren, es que los egipcios efectivamente, a partir de un conocimiento extraviado, superior, que no corresponde precisamente al de la época, probablemente desde una civilización extraviada o de los extraterrestres, lo ponemos así, hayan podido levantar semejantes monumentos que obviamente parecen contradecir la capacidad de conocimiento astronómico y arquitectónico de la época, en donde les permiten hacer eso y nada más, digamos. Es como casi como yo vivo en una choza y construyo un cohete. Es una cosa así, de cierta manera. Esto también ha tenido muchos problemas, porque aquí sí viene gente del mundo de la ciencia que es tremendamente criticado, porque obviamente entendemos que la academia se vuelve un dogma, o sea, nada que sea una teoría demasiado descuadrada, digamos, es aceptada de buena gana. Sin embargo, varios arqueólogos han demostrado que, por ejemplo, la Esfinge, que está por ahí muy cerca, lograron ver que el sistema de erosión que tiene abajo, de hecho, este arqueólogo hizo una trampa. Le sacó fotos así en primer plano, sin mostrar que era la Esfinge, y a todos sus colegas expertos les dijo: ¿qué es esto? ¿Qué le pasó? Entonces dicen: eso es una piedra erosionada por corrientes marítimas de sal. Entonces después les mostraba que era la Esfinge y decían: ¿pero cómo? Entonces es como decir que algunos de estos monumentos fueron hechos miles de años antes de que el pueblo egipcio siquiera estuviese instalado ahí. Entonces, si que bien no podemos desconocer que las pirámides fueron construidas durante ese periodo, pareciera que sí, insisto en esto, su información o su metodología de construcción parece estar prestada, dado lo avanzado de este conocimiento, de otras latitudes. Lo voy a dejar así, quizás de otras civilizaciones, o, como algunos opinan, desde parte de los extraterrestres. Pero no creo que los extraterrestres agarraron piedra y hicieron con los componentes que pillaron algo majestuoso, de hecho. Claro. Oye, Salfate, ¿y qué dice la teoría de la conspiración al respecto de las pirámides? ¿Podemos ir revisando cuáles son las que se barajan hasta el momento? Partamos con los religiosos. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la religión en este caso con la creación de estas pirámides? ¿Se puede entrelazar? Ok, mira, a ver, hay distintas teorías que intentan explicar desde un punto de vista espiritual, religioso, esotérico, todo lo demás, ¿ok? Entonces, por ejemplo, está el caso, por ejemplo, donde lo que pasa es que aquí han salido mucho tipo loco tratando de entregar una respuesta asertiva, y lo único que ha hecho finalmente es quedar, por ejemplo, en ridículo. Mira, hay una teoría del Confidencial que habla sobre el misterio, dice el titular, de las pirámides de Egipto y las teorías que lo explican, ¿ok? Es una de las 7 maravillas del mundo, todo lo demás. Ya, ¿qué es lo que pasa? En el año 2015, porque si ustedes se van a encontrar con esto en internet, en Estados Unidos, un video que es del año 1998, el candidato a la presidencia, Ben Carson, que estaba dando una charla, obviamente, para un grupo precisamente de características religiosas, yo no sé si esto lo hizo para caer más bien de lo que debiese, dijo que finalmente las pirámides eran el granero de José, del profeta, del que podía... ¿Cómo? Del personaje bíblico que fue vendido por los hermanos, que es hijo del patriarca Jacob. Tenemos el momento donde este candidato a la presidencia norteamericana dice lo siguiente, atención. My own personal theory is that Joseph built the pyramids in order to store grain. Now, all the archaeologists think that they were made for the pharaoh's graves, but, you know, it would have to be something awfully big when you stop and think about it. And I don't think it would just disappear over the course of time to store that much grain. And when you look at the way the pyramids are made, with many chambers that are hermetically sealed, they would have to be that way for a reason. And, you know, various scientists have said, well, you know, there were alien beings that came down and they had special knowledge, and that's how they were. You know, it doesn't require an alien being when God is with you. Ya, él dice, no hacen falta extraterrestres, porque él ya partió de esa base, cuando Dios está para apoyarte. Está mezclando pera con manzana, y la verdad es que acaba de decir algo tan aberrante que incluso Donald Trump, con lo deschavetado que es, dijo: qué curiosa la teoría de este postulante. Sí, está rara. Yo creo que está equivocado. Oye, lo hicieron pedazo, obviamente. Dice que el granero, o sea, para donde guardaba los granos José, el personaje bíblico.
Ahora, perdóname, supongo que no ganó, ¿no? Bueno, acá sería diputado, senador, digámoslo al tiro. No, acá tendría un cargo alto, Cernagov. O sea, acá sería un ganador, perdóname, podría ser presidente de la próxima. Puede ser. elección. Ya, pero perdón, es que quizá ustedes no tienen algunos Pero datos. físicamente es muy imposible. Porque Es que es ridículo. ¿Por qué tan ridículo? Porque sí son herméticas como decía el ex candidato, ¿no? No, porque por dentro están hechos de pasadizos muy estrechos y recámaras. Es como si yo agarrara, no sé, la catedral que está en la Plaza de Armas Ya. y la llenara de cosas y dejara muy pocos espacios vacíos y decidiera ocuparlo para guardar grano. O sea, Claro. es mucho más sólida por dentro, no es por fuera y que esté completamente hueco el interior. Tienen pequeños pasadizos por donde uno en cuclilla alcanza a pasar y por conductos y túneles Claro. que te interconectan y que dan a recámaras que son no más grandes Ya, pero, que el libro Salfate, de una mira. casa. Entonces es absurdo hacer eso. Deja mezclarte algo y voy a A ver. aprovechar a mandarle un Me saludo a los gustan tus amigos teorías. de Rapa Nui que nos ven ahí en la red, uno de los pocos canales nacionales que llega hasta Rapa Nui. Yo el año pasado tuve la suerte de visitar Rapa Nui y Ajá. en uno de los Lindo. tours justamente nos mostraron unas, perdónenme, no me voy a acordar los nombres, pero nos mostraron unas especies de casas que eran todas cubiertas de rocas, puras rocas Ok. muy bajitas. Entonces uno lo Perfecto. primero que dice es, oye, ¿cómo entran a esta casa? Y nos explicaban que no era para entrar, que no era para que la gente viviera, sino que más bien ellos escondían ahí los huevos de las gallinas. Ajá. Y todo era pura roca y ellos sacaban al azar y nadie sabía cuál era la roca por la cual solo tú alcanzabas a meter la mano para retirar los huevitos. Y así Ajá. tus vecinos o otras personas no entraban a robarte los huevitos o las gallinas, que vivían en un espacio que era súper chiquitito. Llevando esto, ¿no puede ser una especie de similitud a lo de las pirámides de Egipto que efectivamente dijeron, para que no nos roben vamos a hacer recovecos bien chiquititos para meter harto grano de maíz, mi chica? O no Es sé, que para hacer el pan. Es que mira, la cantidad de granos de maíz de lo que hablaba Ben Carson se refiere a toneladas y toneladas y toneladas Ya, que eran para el pueblo. Claro, No, entonces no, como no si te yo puedo defender, Ben. claro, es como si yo dijera, voy a hacer el Costanera Center para guardar mi preciado kilo de azúcar. Así como, es como una cosa así, ¿no? Claro, es muy extraño. Claro, Bueno, y pero ojo, y absurdo, porque en hacer la pirámide se demoraron así, pero décadas de décadas. Entonces, digamos, y sí existían los graneros. Entonces, en realidad, no sé. sí. Bueno, hay que escuchar todo tipo de teorías. Él decía, Sí, ¿para qué pues. queremos a los extraterrestres si tenemos a Dios? Hay algunos que dicen que Dios es un extraterrestre. Entonces, bueno, hay que estar ahí abierto a todas las opciones hoy en día. Pero Bueno. tenemos otra teoría que tiene que ver con Noé. Es otra de las versiones religiosas que tiene como protagonista a Noé y queremos saber cómo se enlaza también esa teoría con las pirámides. Salfate, por favor. Ya, ok. Noé, como todos saben, digamos, el personaje bíblico que fue comandado por Dios para hacer un arca gigantesca y meter una pareja, ¿cierto?, de macho y hembra de cada animal para que pudiesen sobrevivir y poder proliferar las distintas especies. Una Luego especie que de dejara motel caer... andante, hay que decirlo. Como un motel volado. Maestro, no se equivoca. De hecho, en los textos perdidos se habla de que tenían mucho problema con los ratones. De hecho, ahí se habla mitológicamente de que está el origen de los gatos, que tenía tanto problema con las lauchas Noé, que se reproducen a cada rato, que le pide así como, ¿qué hago con los ratones? Y que así como botan bolas de pelo, los leones, pum, tiró algo así y de ahí nacieron los gatos, que es como un león en miniatura. Ya, pero No, eso no tenía idea. Pero bonito, sí, una historia que se cuenta. Lindo, maestro. Ya, ahora, ¿qué es lo que pasa? Noé, finalmente, y esto está escrito en la Biblia, y que si bien ha sido parte, digamos, de muchas excursiones que nunca han podido dar con un resultado satisfactorio, si bien pareciera que en alguna oportunidad han logrado fotografiar el arca de Noé, habrían callado en el monte Ararat. O sea, ¿por qué cayó en una montaña? Porque el nivel del agua estaba tan arriba que las altas montañas en sus cumbres era lo único que estaba por la superficie, y finalmente logra estacionarse ahí, y ahí bajan y de a poco, digamos, fue bajando el agua hasta que llegó hasta la tierra firme al nivel del mar como lo conocemos aproximadamente hoy en día, debe haber estado igual más alto.
Entonces, si alguien dice que la lógica es aplastante según algunos, voy a abrir comillas de lo que algunas personas, por ejemplo, que esto está en la publicación, ¿cierto? Que esto fue a mediados del siglo XIX, una publicación inglesa, que dice La Gran Pirámide, así se llama el libro, y cómo fue construida y por quién fue construida. ¿Y qué es lo que dice ahí? El que construyó el arca entre todos los hombres, Noé, ¿cierto? Y su familia, fue el único competente para dirigir la construcción de la Gran Pirámide. Bueno, hay un problema. No, pero ahí. O sea, ¿Cuántos años vivió Noé, maestro? Ya, exacto, ni Matusalén, absolutamente. Matusalén. Claro, Ahora era descendiente de Matusalén, pero y por otro caso, tendría que haber pasado lo siguiente: es como que si yo soy Noé y digo, sí, como ya, me hago el barco, voy con los animales y termino en Canadá, ponte tú, y digo, ya, acá estamos. ¿Qué hacemos ahora, Noé? Lo que hacemos todas las noches. Vamos a la pirámide, pero en Punta Arenas. Porque la distancia que hay es a la cresta, o sea, atravesar un continente, se pegó una molestia y finalmente no coinciden ni las épocas, o sea, están separados por miles de años. Finalmente, entonces, digamos, pues, hubieron muchos profetas posteriores después de Noé, antes de llegar a este periodo del antiguo egipcio. Mira, ni siquiera estaba prácticamente Noé, digamos, que es mucho posterior que 5.000 años antes de Cristo aproximadamente. Entonces, la verdad que eso tampoco tiene mucho asidero, la verdad. No. Y aparte que aparte, si no era ingeniero comercial, maestro, seguramente lo podría haber logrado. En este país hemos aprendido. Dejen palo, ingeniero. De hacer cualquier cosa. Pero hay otra teoría que me parece que es la más interesante, que tiene que ver con la Atlántida, que son los atlantes. Esta idea, en el fondo, que esta civilización se perdió y terminó bajo las aguas, y que estos serían algunos retazos que nos dejaron en la superficie, algo así, ¿o no? Ya, mira, no. Sí, no, mira, pero buen punto. Mira, hay algo que tengo que destacar en estos momentos, que es un misterio, que fíjate que todas las civilizaciones que en algún momento mostraron algún tipo de inteligencia arquitectónica desmedida, construyeron pirámides. Es una forma arquitectónica que tienen funciones de adoración muy importantes. Las pirámides de Egipto se entienden que eran especie como vehículos de sarcófago para proyectar el alma de los faraones que eran enterrados ahí, por ejemplo. Pero los aztecas, ¿cierto? Los incas, los mayas, los mayas, los chinos, entonces sabe poco, pero los chinos tienen más pirámides que Egipto por lejos. Tienen millones de pirámides. Ojo, también Francisco Aravena, un gran amigo, sí, que recibió muchos premios de investigación de todo tipo de naturaleza, un tremendo periodista. Él descubrió, fue premiado por eso por la Universidad Jesuita, que los araucanos fueron interrumpidos por los españoles, pero ellos estaban construyendo pirámides ya. Entonces, obviamente, si quieres caer en la teoría conspirativa alienígena, puedes decir que los visitantes que estuvieron en las distintas civilizaciones de todos los continentes les enseñaron a hacer esta forma. O la otra explicación, que no es menos curiosa, es que toda la raza humana llegó a entender que la pirámide era una estructura sólida con cierta idea de homenaje a sus dioses. Igual es curioso. Entonces ahí es cuando tiene mucha fuerza la idea de que no lo construyeron los extraterrestres, pero que sí los extraterrestres, por ejemplo, les soplaron que hicieran ese tipo de formas imitando algo que vieron de ellos. Porque todas las pirámides, desde China hasta el pueblo mapuche, hasta México, tienen esa misma forma y siempre tienen esa función de adorar a las deidades que les permitían, digamos, subsistir. Claro. Entonces, ahí te das cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver con los atlantes? Sí y no, como te decía. Puede ser que los atlantes hayan construido esto y sobrevivió. En los atlantes donde está descrito, por ejemplo, los libros de Homero, algunas personas dan por cierto, porque están también en ciertos textos del Mahabharata, ¿cierto? En la India, en donde se habla de estas ciudades de los dioses y todo lo demás, y que quizás son continentes perdidos, hundidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O estos son los restos de su civilización, que es un poquito más difícil de confirmar eso, o lo otro es que algunos sobrevivientes, como se habla de Hermes Trismegisto, el que después, digamos, fue el que dijo estas teorías del Kybalión, como es arriba es abajo, las leyes que rigen el universo,
es que ellos son sobrevivientes de estos continentes y que mucho más avanzados a donde fueron a parar, y ellos tenían todo este conocimiento astronómico, arquitectónico, matemático, geológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde entran los atlantes o los supervivientes de esa civilización. Pero muy cortito, hay un salto evolutivo, hay un salto como tecnológico, por decirlo así. Y es muy fuerte, y hay muchos marcados en la historia humana, pero ese es muy fuerte, Salfate. Es que absolutamente. Entonces, la verdad es que, como tú dices, hay una demostración. Claro, es que el choque cultural que se transforma cuando tú ves las pirámides, de cómo están distribuidas, la forma en que están hechas, es como que tú digas así, como ¿quiénes hicieron esto? Y muestran unos tipos a pata pelada, digamos, así como que tienen una idea muy metodológica de la existencia y que tienen una cultura con una escritura más primitiva, digamos, pero con una rica, digamos, civilización, y se mandan algo que hoy día nadie lo hace porque es una proeza difícil de concretar. O sea, entonces uno dice, bueno, ok, es raro. Ya, pero por ejemplo, Salfate, no puede ser. A ver, si nosotros, yo sigo con la teoría de extraterrestres, alienígenas, viajeros en el tiempo. Porque me quedé pensando cuando tú decís, claro, no tendría mucha lógica que vengan a Pomaire a hacer justamente con greda las cosas. Pero si nosotros hoy día tenemos personas que supuestamente extraterrestres, que nos están vigilando de alguna forma, que nos están mirando sin intervenir en nuestra realidad todavía, puede ser que en ese momento esos viajeros del tiempo también tenían que llegar y tenían que adaptarse a la civilización, pero dejar pequeños mensajes que a lo mejor no fueran tan alertadores como armar una pirámide gigante. Lo sé, me estoy retractando ahora con mi idea, voy a seguir adelante, una pirámide gigante, pero con, con los elementos que tenían en el minuto, como decir, oye, estoy marcando acá, estoy marcando un camino, estoy marcando una señal, ojo, pero lo tengo que hacer, no sé si rudimentariamente, pero se entiende como ser, pero no ser. Es que ¿sabes qué? Lo que tú planteas también es de tremendo interés para otros investigadores que han logrado ver que estas grandes construcciones que tienen características mitológicas están colocados en puntos que no solamente son una proeza de la arquitectura, sino que también son puntos de intersección clave dentro de los campos energéticos naturales que tiene la Tierra, y que tú puedes trazar una línea que los une todo, incluido la isla de Pascua. Pasan por una línea recta que junta todos estos monumentos como si hubiera una interconexión. Entonces, si tú dices que en una teoría loca que los extraterrestres o los viajeros del tiempo lo dejaron ahí como una señalética o una muestra, digamos, de como un camino. Claro, acá, si vienen a recargar benzina energética, acá es. La verdad es que es curioso, pero se ha descubierto que precisamente la forma de las pirámides tienen esa condición que es de un poco contener un espacio vibracional muy superior a la de otras figuras geométricas, en donde incluso se hacían todo tipo de experimentos donde las cosas que estaban en su interior no se echaban a perder, es que pasaban por un proceso mucho más lento pese a las temperaturas de ese continente. Por otro lado, algunos dicen que las pirámides, junto con ser una arquitectura de posición geográfica importante para los que tenían el conocimiento, al mismo tiempo podían ser como formas de puertos espaciales. Así ya me estoy poniendo al chancho, pero que es como que podían convocar la energía en la forma que tienen, porque tienen esta forma que tenía la capacidad de hacer invisiblemente la forma al revés, en la punta de la pirámide, como un reloj de arena, exactamente, para capturar y tener, casi usarlo como un puerto espacial. Es como que poder concentrar energía, esa es la función, concentrar energía para facilitar la llegada de una de naves, yo qué sé. Ya, pero Salfa, mira, yo te quiero llevar de vuelta un poco al tema astronómico, porque yo hace algunos años tuve la oportunidad y la rica oportunidad de conocer Chichén Itzá en México. Y las pirámides de verdad son gloriosas. Y allá el tour que hicimos hablaba mucho que ellos construían supuestamente en relación a los fenómenos astronómicos. Se fijaban mucho por donde los puntos del sol, por ejemplo. Y es un poco también lo que hacían los egipcios, que también leyendo un poquito sobre el tema, decían que ellos aprovechaban los equinoccios para poder lograr esta alineación perfecta que tenía el sol en su punto más alto, y después iban como marcando los puntos donde se iba corriendo la sombra hasta después lograr ese como medio círculo y trazar una línea recta,
que por lo demás así podían como alinear los puntos cardinales y sobre eso empezar a construir. Entonces yo creo que la teoría que esto tiene alguna relación o alguna guía al menos con fenómenos que tienen que ver con la astronomía no es tan loca. De hecho hay una teoría que tiene que ver con la correlación de Orión, ¿cierto? Exacto, absolutamente, Monty, mira, tú tienes mucha razón, mira, y yo también que conozco las pirámides, a uno no le deja de extrañar. Por ejemplo, nosotros somos seres del siglo XXI, con buena educación escolar, universitaria, etcétera, etcétera, y yo salgo y miro el cielo y, digamos, no es que me podría ubicar con las estrellas, digamos, y distinguir si es que no tuviera el conocimiento precisamente los astros de los planetas, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos podían hacer calendarios complejos en donde anticiparon lo del famoso 21 de diciembre del año 2012, donde iba a haber una alineación con el centro de la galaxia. O sea, perdóname, o sea, nosotros, con personas del siglo XXI mirando el cielo, jamás podríamos simplemente a vuelo de pájaro. Imposible. Pareciera que su concepción astronómica parece de un entendimiento prestado porque es tremendamente avanzado. O, como dicen algunos, no los miremos en menos y de tanto mirar el cielo entendieron cómo eran las fases estelares con toda su complejidad al punto de hacer predicciones de cometas y tantas cosas. Ok, a ver, lo dejo ahí nomás. Pero ¿qué pasa con Orión? A ver, algunos han negado esto, pero es algo que mucho se ha hablado, es que la manera en que están distribuidas las famosas pirámides en Egipto están correlacionadas con la posición de las estrellas principales de la constelación de Orión. Lo que no es casual, porque junto con tratar de buscar coincidencia, los egipcios sí hablaban de que sus dioses en las barcazas que viajaban por los cielos llegaban obviamente a la tierra a entregar conocimiento, y están todos estos seres, digamos, de cabeza alargada y con formas de animales, Osiris, etcétera, etcétera, ¿cierto? Horus, en fin. La verdad es que ellos decían que a propósito lo hicieron así porque las pirámides, una vez más entramos al tema, eran como naves espaciales en sí mismas. Me explico. Muere el faraón, es sepultado ahí, y a través de la energía que podían profesar estas ruinas arquitectónicas, podían impulsar el alma, el espíritu, la fuerza vital del monarca y llevarlo de vuelta a la constelación de Orión, que es, según algunos, donde provendrían aquellos alienígenas, visitantes, como quieras llamarle, que les enseñaron precisamente a hacer las pirámides, entre otras cosas. Ojo, el problema es que la arquitectura de este tipo, como en Pumapunco, en Bolivia, todavía no dejan de sorprender. ¿Por qué lo comparo? Porque son piezas que están hechas con formas de mecano. ¿Cuál es el problema? Que está a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Son piedras insostenibles, alrededor no hay de dónde sacar canteras. ¿Y cómo la hicieron? ¿Cómo la transportaron? Y más encima tiene un bloque de 4 metros de altura y hay otro que está para ponerlo arriba. O sea, es más loco. Es como un Lego. Claro, ¿qué grúas inventaron para finalmente, digamos, poder generar ese tipo de construcciones? Es muy loco, además. Salfate, ¿qué te hace más sentido a ti pensando que esta es la conspiración Salfate? ¿Qué es lo que me hace más sentido? A mí me da la impresión de, como algunos postulan, de que hubo ciclos, civilizaciones y conocimientos antiguos dentro de la línea temporal, cierto, que la historia como la nos enseñan en el colegio. Así como es de extrañar que los sumerios sabían exactamente cómo estaba compuesto el sistema solar. El Sol al centro, que estaba obviamente Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, que Saturno tenía anillos, perdóname, estamos hablando de los sumerios, tú lo mirás y no le podéis ver los anillos de Saturno. No. Y que entonces, al parecer, y según sus escritos, y al parecer de los escritos de los egipcios, ellos dicen saber lo que saben y saben hacer las cosas porque sus dioses se lo contaron. Entonces aquí tú tienes dos posiciones: o quienes realmente inventaron esto, siendo terrestres, quisieron sacarse, obviamente, digamos, este conocimiento personal y se lo entregaron a los dioses, o efectivamente a estos visitantes, a quienes llaman dioses, les enseñaron a hacer todo esto, y de ahí caso cerrado. Solamente cierro diciendo, el Pentágono acaba de decir que estos visitantes vienen de hace tiempo visitando nuestro planeta y que incluso pueden haber intervenido en civilizaciones antiguas. Y Elon Musk, que debe tener información privilegiada, lo confirma. Quedó la patada, pero bueno. Aplauso para Conspiración Salfate. Esto fue Conspiración Salfate, porque tú lo pediste justamente en las redes sociales.
somos. La profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Jimena Prado, nos enseñará todo sobre el bombardeo nuclear de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, que acaba de conmemorar 75 años. Además, la profe Jimena Prado nos enseñará cómo fue el terremoto de Valparaíso de 1906, cómo el almirante Gómez Carreño mantuvo el orden del puerto a punta de fusil, y desmitificaremos si es real o no que un marino predijo dicho terremoto 10 días antes que ocurriera. Todo esto y mucho más en Así Somos. Muy buenas noches, estamos comenzando un nuevo capítulo de Día Jueves en Así Somos. Ya lo viste en el adelanto, la estás viendo a ella en pantalla justamente porque para aclarar todas nuestras dudas históricas nos acompaña nuevamente la profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Bienvenida, profe Jimena Prado. ¿Cómo está, profe? Todo bien, muchas gracias. Perfecto. Profe, bienvenida. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas, porque para comenzar, Lama, Monty, Salfate, retrocederemos 75 años en la historia hasta aquel Salfate 6 de agosto en que cae la primera bomba atómica de la historia. 2 días antes, 2 días después, en realidad, de la explosión que hubo en Beirut. La dejo ahí nomás rebotando, pero simplemente atar caos. El aniversario. Exactamente, en la conmemoración de 75 años sobre una de las primeras bombas, de las 2 que se lanzaron sobre Japón, que da término a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto. La primera cae sobre Hiroshima y generando este famosísimo hongo nuclear de 16 kilómetros de altura. Hasta 1 millón de grados se eleva la temperatura, asesinando de manera instantánea, desintegrando más bien a unas 70.000 personas y otras 70.000 más que con el paso de los días y las semanas van muriendo de una manera atroz. Imagínate que el mar, personas tratando de buscar refugio por el inmenso calor producto de la explosión, se metían al océano y el agua estaba hirviendo. Y decían ellos, digamos, cómo veían cómo se quemaban sus cuerpos, donde no había refugio para la inmensa temperatura. De ahí posteriormente, ¿cierto? Las famosas frases como de Oppenheimer del proyecto Manhattan, citando al Bhagavad Gita, ¿cierto? Ahí cuando hablaba con Arjuna y esta representación divina, me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Primera pregunta para usted, profesora. Esto es en 1945, ¿cierto? El día 6 de agosto, que pone fin a la Segunda Guerra Mundial. Pero esto viene de mucho antes. ¿Cuánto tiempo antes comenzaron las pruebas y ensayos de esta bomba atómica? Y pese a ver lo que eran capaces de destruir, aún así decidieron lanzarlas. Estupenda pregunta, y eso ahí nos remonta a la historia del desarrollo nuclear, que nosotros tendemos a pensar que es principalmente Estados Unidos, pero básicamente Estados Unidos se sube tarde a este carro, o se sube después, precisamente advertido por un grupo de científicos, entre ellos Einstein, que después podemos hacer una pequeña pausa sobre eso, y ya desde el 39, y antes del 39, se sabe. De hecho, ahí es cuando Estados Unidos, comillas, se entera, porque yo personalmente creo que lo sabía por fuente extraoficial o por espionaje, pero ya el 39 hay conciencia de esto y empieza el desarrollo del proyecto Manhattan el 41, ¿sí? Entonces, antecedentes tenemos y de mediano plazo. Perfecto. Pero perdón, pero tú acabas de decir, Jimena, yo no le puedo decir profe, perdón. Que antes dijeron, díganle profe, no, Jimena. Sí, yo soy un adulto ya, no se nota, pero lo soy. No se nota. Ay, qué bueno saberlo. Estados Unidos se sube tarde como dices tú, a esta carrera, sin embargo llega primero. O sea, parece ser que tú tenía la mejor gente de su lado, al parecer, para poder llevar una investigación de este tipo, ¿no? Sí, pero no, porque esto le va a pasar lo mismo en la Guerra Fría en varias otras competencias indirectas, y es en parte un muy buen sistema de espionaje, y en parte porque algunos científicos emigran huyendo de los nazis. Entonces, en el fondo, arma un buen equipo, digamos, usando metáforas futbolísticas. Entonces, claro, tiene potencial, sí, pero además hace buenas contrataciones en el fondo. Oiga, profesora, indagando en la historia y haciendo memoria, porque claro, todo esto a uno se lo enseñan en el colegio y uno también lo va viendo después de pronto en el cine o en las series, que cada vez reflejan más la realidad, digamos. Japón
fue aliado de Estados Unidos durante la Primera Guerra. ¿Por qué entonces después en la Segunda Guerra deciden bombardear a Japón? ¿Por qué se produce ahora esa enemistad, por así decirlo? Excelente pregunta, y ahí te das cuenta cómo la geopolítica mundial no es algo establecido, sino que en el fondo se va configurando según los intereses. ¿Cómo era Japón de la época? Y esto es súper interesante analizarlo, porque en el fondo todavía estamos hablando de un imperio y de un reinado, una monarquía absolutista de carácter divina. En el fondo, traducido al español, significa que en el fondo tienen un emperador y se asume que él es el hijo del dios de ellos, o del sol. De ahí viene el tema del sol naciente. Exacto. Y entonces hay algunos analistas que plantean que en el fondo en la Primera Guerra Mundial es por un tema de conveniencia de diagnosticar qué bando es el más poderoso, y en la Segunda Guerra Mundial con cierta afinidad con teorías raciales y otros temas ideológicos hacia la Alemania nazi. Estas son más especulaciones porque tendríamos que preguntarle a Hirohito como su pensamiento profundo y a los cancilleres, pero en el fondo sí así el diagnóstico es que con quién me llevo mejor, y además que recuerda que tienen amistades pero de larguísima data con Rusia. De hecho, en la Primera Guerra Mundial uno de los antecedentes es la guerra entre Rusia y Japón. Entonces, en el fondo, busca como aliados que estén más conformes a sus intereses, cosa que siempre se hace. Profe, no quiero, yo a diferencia de Lama sí le voy a decir profe, ¿ya? No quiero que nos escapemos de la génesis de esta bomba atómica, porque usted dijo algo que yo en mi ansiedad no podemos dejar pasar para más adelante. Habló de Albert Einstein, que uno lo conoce y lo recuerda justamente como un ser, por lo menos él se hacía llamar pacifista y apuntaba hacia esa línea. ¿Él tuvo algo que ver con la génesis de esta bomba? ¿Estuvo metido como en una mesa redonda de la bomba atómica? ¿Por qué lo mencionó? Bueno, de nuevo la respuesta es sí, pero no. O es ambivalente. A ver, venganza. O sea, indirectamente. Venganza. Es venganza. No. Bueno, en parte, él obviamente sabemos que es perseguido por el régimen nazi. En segundo lugar, indirectamente, por supuesto, porque sin Einstein no hay desarrollo de energía atómica. Eso estaba leyendo que en un año escribió como 5 artículos, y un tipo de verdad que aportó mucho a la ciencia. Y en segundo lugar, ya de manera como más directa, y hay que decirlo, y él se arrepintió hasta semanas antes de su muerte, escribió varias veces. Él, dicho como en términos muy escolares, le escribe una nota al profesor. ¿Ya? Se han fijado que de repente uno está en prueba, así como que le dan oiga, mira, el que está ahí. Ya, eso no es que me haya pasado, pero digamos que puede suceder. Le han contado. Y él manda una carta, claro, sí, o me han llegado, eso es como suplido. Y él le manda una carta al presidente Roosevelt de la época, y dice: mira, esto está pasando en Alemania, tiene potencial destructivo. Y entonces él dice: pongamos la atención a esto es de cuidado. No dice literalmente, porque está la carta disponible, es muy interesante, no dice construyan una bomba, pero tampoco dice no la construyan. Entonces, ahí donde está la ambivalencia de la deja ahí. Y es como, por eso lo decía, como que sopla, como diciéndole en términos escalar. Entonces, en el fondo, él plantea esta situación, esta preocupación, y de hecho, a propósito de esto, se conforma el proyecto Manhattan, así como ya se da cuenta, y también obviamente yo creo que ahí se pone a funcionar el aparato de espionaje, y dice: sí, es real esto, es real su amenaza. Entonces, hay y hasta donde él no participó, eso sí, no participó de la construcción, pero es muy interesante porque él dice: las bombas hasta aquí son muy pesadas. Yo creo que él, como en su cálculo, porque lo que sabía era de ciencia atómica principalmente, él dice: no se pueden llevar por avión, pero pues sí pudieron. Entonces es como no participa en la construcción, pero sí analiza la posibilidad de, eso está claro. Entonces es complicado colgarle el cartel. Sí, absolutamente. Bueno, hay que entender que igual Alemania, digamos, fue bastante desgraciado con él, sobre todo en sus primeros ensayos científicos, donde un poco le negaban a él avanzar dentro de la academia, y por eso, lo digo medio en broma, mencero, pero más broma, es que parecía casi una venganza académica, y finalmente, digamos, contra el régimen del Tercer Reich, obviamente, que del cual obviamente se vio obligado a irse a Estados Unidos. Ahora, no deja de ser interesante que hasta la persona más neófita en física, producto de esta guerra nuclear, conoce la famosa ecuación en donde Einstein explica que la energía no es más que masa acelerada.
así como fuerza, digamos, ¿cierto? Tiene que ver de masa por aceleración. Él dice la energía está representada por generar alguna forma, algún tipo de reacción en cadena que libere en tan poco espacio una explosión que prácticamente simule como en la teoría de la creación del universo. Y de ahí Oppenheimer lo que decía en su cita del canto épico hindú del Bhagavad Gita, que está dentro del Mahabharata. Ahora, mira, mi pregunta es la siguiente, profe. Acá quiero meterme en el término, en el asunto moral, ético de un ser humano, que la guerra hasta entonces estaba confinada, por así decirlo, a lo que una bomba clásica podía hacerle daño a un hogar, a una casa, ¿cierto? O con un soldado con un fusil de matar por la cantidad de balas que tenía a su haber. Pero el 16 de julio, menos de un mes antes del lanzamiento de Little Boy, que fue el nombre de la primera bomba, ¿cierto?, sobre Hiroshima, se detonó la primera prueba, que se llamaba obviamente la bomba Trinity, que en el estado de Nuevo México. Y ahí ellos vieron lo que estas bombas atómicas podían hacer, y en aquel caso, en aquel ejercicio, se lanzaron ni más ni menos la detonación de 19.000 toneladas de trinitrotolueno o TNT. La onda de choque se sintió a 160 kilómetros, o sea, mucho más que de aquí a Viña del Mar, el impacto que esto generó en medio del desierto. ¿Cómo era, en funciones de ética, profe, el hecho de ver, claramente acabamos de crear la bomba más poderosa que jamás ha generado el hombre, con esto vamos a terminar la guerra, pero aún así no lanzaron una, sino que a los pocos días lanzaron otra en Nagasaki? Y la verdad es, psicológicamente, ¿qué pasa con las reglas de la guerra frente a algo tan inmensa y asquerosamente destructivo como esto? Es un poco lo que te comenté fuera de que en el fondo el siglo XX es el siglo de la crisis de la razón. De hecho, por algo después en el 48 ya queda evidentemente claro que la buena voluntad no basta para resolver conflictos, que lo pragmático, el pragmatismo tiene que regularse. ¿Te fijas? Entonces, en la historiografía, de hecho, está leyendo, hay un compilado de razones a favor y en contra de esto. Entonces, claro, depende del bando que tú leas, es como lo va a presentar. A favor del bombardeo estaba, de hecho, que, ¿te acuerdas los kamikazes? Que Japón no estaba dispuesto a la rendición, ya, o sea, era una potencia. ¿Te acuerdas también lo de Pearl Harbor? O sea, como que están así a todas, como listos a atacar. Entonces, ese es un argumento como a favor. Yo lo discuto bastante, ¿no? Como usted ya como algo conocen de mi pensamiento, me parece que no es necesario. En segundo lugar, pensar que era una monarquía absoluta, entonces aquí van todos y no te preguntan la situación, pero efectivamente está este descargo que nosotros podemos hacer, que sí sabían, en el fondo no es como, tiene una bomba, se murió tanta gente, imposible. De hecho, yo estaba leyendo uno de los datos que como la explosión nuclear se elevó 16 kilómetros a la atmósfera, eso es demasiado. Es como, estaba buscando desde Valparaíso a Concón, en línea recta. Eso, mira, es solo la explosión hacia arriba del hongo. Entonces, no podemos saberlo. Ahora, efectivamente sí, lo que se argumentó es que el efecto psicológico, así, pum, el combo bien pegado. Pero ¿por qué viene el segundo? Entonces ahí donde en las negociaciones le dan un ultimátum, es que ahí, ¿sabes qué? Hay un tema muy guerra fría en esto. En el fondo Estados Unidos dice, Matanga, perdón, citando al sabio Chavo del Ocho, Matanga dijo la changa, me adelanto a la Unión Soviética, que quería hacer un pacto con Japón o negociar, y dice, esta es mía y la voy a usar. Entonces, de hecho, la segunda bomba es más poderosa que la primera. Entonces, como sospechosa la cosa. Claro, de hecho, una de plutonio y la otra de uranio, y entonces como que ahí yo creo que le entró la maldad, pero es mala, y hay todo un tema, y por eso entre la historiografía de las mentalidades se habla de la crisis de la idea de progreso, la idea de progreso del siglo XIX, que dice que vamos a alcanzar el bien, la felicidad, la realización a través del uso de la razón, y de hecho a través de la bomba atómica los campos de concentración eran perfectamente racionales, muy organizados. Entonces ahí viene todo el tema de la crisis de la modernidad y como cosas técnicas, pero en el fondo es como que la ciencia sin ética y sin acordarnos de lo ser humano es una cosa difícil de dominar. Claro, pero sí, pero está bien, pero a ver, hay un detalle. A mí me parece, más allá de lo que comentaba antes de Einstein, hay muchas cosas que se crean para un bien y terminan ocupándose para un mal. O sea, claro, eso va a pasar siempre. Siempre hay gente buena y gente mala. Depende de la intención de cada uno que la tome. Como la vacuna, por ahí. Pero respecto al tema de la bomba atómica, a mí me parece que lo que hizo Estados Unidos fue sentar las bases hasta lo que tenemos hoy día. Hoy día lo que vivimos con Corea del Norte o muchas cosas más son consecuencias directamente de que Estados Unidos invitó al resto a armarse nuclearmente
para en el fondo poder igualarse con él y decirle como ya estamos iguales, así que no me podía hacer nada. Entonces, creo que la consecuencia en los 75 años que han ocurrido desde que ocurrió lo del bombardeo en Japón, me parece que la estamos viendo hasta el día de hoy. ¿O me equivoco? De hecho, es una estrategia de usar el primer uso espectacular, en el fondo como demostrar la fuerza, sacar al tiro el blim blim, todo el arsenal, así como mostrarlo inmediatamente. Claro. El problema es que, de hecho, Einstein decía, estoy arrepentido de abrir esta caja de Pandora. Entonces, todos los que conocemos la mitología griega sabemos que se abrieron todos los males, siendo, de hecho, la esperanza era un mal, según los griegos, pero bueno, ese es otro detalle. Pero en el fondo es como en qué medida la ciencia necesita estas cortapisas éticas, porque al final el átomo no tiene la culpa, es la gente la que lo ocupaba para esto, cosa que suena muy ridículo, pero en el fondo también está en qué medida la guerra justifica cosas que no necesariamente son justificables, y por eso en el 48 o sea, hay una urgencia tremenda por firmar en la declaración. Claro, y como bien decía Einstein, esa caja de Pandora que él dijo haber abierto y que se lamentaba tanto, es una caja de Pandora que sigue abierta hasta el día de hoy. Basta con ver la situación que está viviendo Corea del Norte. Ahora, a mí lo que siempre me ha llamado la atención, porque es imposible dejar de lado todo el tema humano que conllevó esta mega destrucción, que tiene que ver con los hibakucha, que son los afectados por las bombas. De hecho, hasta el día de hoy hay muchos sobrevivientes, creo que son como alrededor de 140.000 personas que hoy tienen entre 80 y 90 años, que en ese entonces tuvieron la dicha de poder seguir con vida, pero ellos a través de sus años han sido tremendamente castigados por haber quedado con vida. O sea, una cuestión súper loca de ellos siempre dicen en sus declaraciones, en las entrevistas que dan, que siempre han sido discriminados, por ejemplo, para encontrar trabajo, porque les ven sus quemaduras, les ven los queloides, muchos han tenido que sobrellevar difíciles enfermedades, por ejemplo, no se han podido casar, porque todo el mundo le hace la cruz. Es como, tú eres un ente reactivo, me puedes contagiar, me puedes pegar algo que le puedo traspasar a mi descendencia. Entonces, han sido personas que han vivido también con mucha culpa de haber quedado vivos y haber visto morir a todos sus familiares, por ejemplo, haber trabajado desde muy niños porque quedaron solos. Entonces, es una realidad súper, súper brutal, y yo no sé, profe, si usted nos puede contar cómo se logra reconstruir de alguna manera Japón, porque también Japón hoy día es un país ejemplar. O sea, uno dice, con tremenda catástrofe lograron salir adelante y dan lecciones en hartas cosas. Entonces, ¿cómo logra salir adelante la sociedad? Y si tienes algún antecedente de los sobrevivientes de aquella época, que también sería interesante saber, comentarlo. Sí, genial. Es que eso, como que, ¿sabes lo que me pasa cuando, en general con los temas bélicos? Que no olvidamos que al final del día estamos hablando de vidas humanas. Y de hecho, esto es lo típico que analizamos también en Segundo Medio cuando vemos este tema. Si tú comparas el arsenal nuclear de la Guerra Fría, podemos destruir la guerra 5 veces. Hiroshima y Nagasaki eran nada. Hay un gráfico muy potente sobre eso. Entonces, como bien tétrico el tema. ¿Sabías tú que hay un doble sobreviviente de los bombardeos? Yo obviamente no hablo japonés. ¿En serio? Tutsutomu Yamaguchi, que estaba en Hiroshima, pero era de Nagasaki. Entonces sobrevive al primer bombardeo y va a su ciudad natal. Le toca. ¡Ay, loco! Claro. No, pero... No, 3 días después... voy a ver qué pasó con mi ciudad. Así como, no, qué terrible. De hecho, sí, la discriminación es súper potente. Bueno, él murió de cáncer precisamente en 2010, no tanto. Entonces, es que también tiene un tema como de traumas de guerra en el fondo. Y ahí como ya nos metemos como un poco más al terreno psicológico. Pero en el fondo es que era un imperio. Es que, de nuevo, saquémonos, como lo decíamos la otra vez, saquémonos al siglo XXI, vamos al siglo XX y hacia atrás. Y aquí Salfate sabe un poco más. Sabemos que Japón pasa de la deuda feudal, con todo el tema de los caballeros, claro. Sí, de ahí pasa a ser algo así como una colonia, porque ahí es un protectorado técnicamente, ahí hay como tecnicismos más chicos, pero de fondo tiene cierta relación con Gran Bretaña, Inglaterra, y pasa rápidamente a la industrialización. Entonces tiene mucho orgullo de esto, y como que en el barrio era como, mira. Entonces son bombardeados, pero de una manera terrible. Hay unas imágenes pero impresionantes, y desmoraliza a su población. Pero quedan desmoralizadísimos. Y aparte que el trauma, imagínate, bueno, después vamos a enrocarlo con otro tema, cómo se transmite este conocimiento histórico, esta vivencia. Tú tienes dos opciones: o te dejas morir, o echar a morir, o
figurativamente por supuesto, o te rearmas, que es un poco lo que le pasa al porteño, a Valparaíso, luego del terremoto que ahí vamos a comentar. Entonces, la ética que ellos van a cultivar es nos rearticulamos. Además que dentro de las sanciones está precisamente no invertir tanto gasto en lo militar. Entonces, paradójicamente, los peores crisis son una época de reinvención. Entonces ahí ellos se enfocan en la tecnología que sabemos que van en la punta de lanza. Entonces, claro. Pero sí, el tema de los Ibacucha es un temón, porque en el fondo es como, literalmente son como radiactivos y muy súper discriminados, lo cual no tienen la culpa, nadie pide eso. No, claro que no. Es como te culpo por estar vivo, es una cosa muy fea, muy dolorosa. En un lugar que no escogiste. Claro, para agregarle un dato nomás con respecto a eso, hay que entender que estamos hablando de culturas muy distintas y así como venerables, honorables, digamos, y con todos los miles de años de diferencias que no tiene la cultura japonesa, ellos tienen otros rollos que para nosotros insospechados, y Japón tiene problemas con las personas con defectos físicos. Las consideran que vienen con algo. Entonces, si vienen con quemadura y todo, más allá del hecho histórico, es que son personas que vienen con desperfectos. Son rollos culturales, digamos, que se mantienen hasta el día de hoy, que problemáticas y que a nosotros nos cuesta entender, porque es otra realidad. Estamos haciendo Así Somos a días de la conmemoración de los 75 años justamente del lanzamiento de la primera bomba atómica de la historia, y nos acompaña la profesora Jimena Prado. Ella es, por supuesto, profesora y magíster en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y estamos haciendo Así Somos. Tú puedes comentar en las redes sociales con Historia en AS y comentas, pones tus dudas, tus inquietudes. Profe Jimé, usted hablaba hace un rato con la pregunta de Lama, hablaba de la espectacularidad que generaba justamente el lanzamiento de esta bomba y lo que podía llevar a efectos posteriores, no solamente con el tema de las personas que iban a morir, sino que con el mensaje político que se está enviando de alguna forma. Bajo esa lógica, ¿existe algún estudio o alguna certeza, o sabemos por qué se escoge justamente estas ciudades para hacer caer estas dos bombas? ¿Hay alguna lógica en cuanto a la población, en cuanto a que estas ciudades eran más importantes en la transacción económica, etcétera? Porque estaba leyendo y me encontré con algunos artículos que decían que en algún minuto la ciudad de Kokura era una de las ciudades en las que iba a caer justamente la bomba que posteriormente, la segunda bomba, pero que por algún motivo esa ciudad se salvó. ¿Sabemos la lógica para escoger ciudades y por qué se salvó Kokura, profe? Que después igual desapareció. Sí, de hecho, está leyendo también que en Japón se habla de la suerte de Kokura, así como, sí, es como un dicho. Sí, es como un refrán ahí que ellos tienen, como hacerse la América, es como en el fondo, si todo tiene ya, pero otro día hablamos de eso, en octubre hablamos de eso. Bueno, el punto es el siguiente, recuerda que estamos hablando de potencias, ¿sí? Estamos en una guerra mundial y entonces están pensando estratégicamente. Recuerda qué es lo que está pasando entre medio, ojo con esto, los nazis están haciendo pedazos con la Blitz, ¿no es cierto? Ahí en Londres, es como esta tendencia bombardear e incendiar las ciudades. Y eso ya había sucedido en Tokio, que habían hecho estos bombardeos con graves incendios. O sea, es que la guerra es algo terrible. Pero, de nuevo, ahí viene como el tema de la justificación, no se rendían. Y de hecho, si tú googleas Guerra del Pacífico, te van a salir dos términos. Uno, esta de la Segunda Guerra Mundial, y la nuestra, la del siglo XIX de Chile. Entonces, estaba, algunos depende del historial, pero en el fondo está álgido el problema, está complicadísimo y como que también está medio desgastada ya las fuerzas. Sabemos que de nuevo se alarga más de lo que esperaban. ¿Y por qué Hiroshima y Nagasaki y no Kokura, por ejemplo? Porque ambas eran ciudades industriales y una de ellas, la primera por supuesto, tenía más presencia militar, aun cuando hay otros cálculos que lo desmienten, que dicen que no es tanto. Es que mira, en hacer historia contemporánea es súper complicado porque no se liberan documentos, en fondo que tienen los testigos, pero lo ideal para historiografiar un proceso es de 50 años o más, porque todavía como hay archivos velados, hay intereses, hay discursos, entonces es complicado, siempre vamos a tener que hacer los contrapuntos, pero el punto central del asunto, ¿por qué las escogen a las dos? Es porque Kioto ya la habían bombardeado, entonces ya estaba bastante destruida. En segundo, porque eran ciudades más pobladas. Tercero, porque eran militares. ¿Y por qué no Kokura? Hay dos versiones. Uno dicen porque venía enfrente mal tiempo.
entonces se podía llevar aún más lejos la radiación, pues ya sabían que era terrible la radiación. Y otra versión que encontré por ahí es que de alguna manera se filtra y empiezan a hacer incendios con carbón, entonces quitan mucho la visibilidad. Esa es una que a mí, la verdad, que todas me hacen sentido. Perfecto. Entonces, y hay otra razón que le encontré último de macabra, que eligieron exprofeso, ya, pero que no, de verdad, mal. Como que y esto estaba como bien calculadísimo, por eso la crisis de la razón. Eligieron no bombardear a Hiroshima, Nagasaki y Kokura, así como para dejarla lista para ver cómo actúa la bomba. Y como, ¿qué pasa? Así como estudio de caso. Para tener un conteo real de alguna forma. Sí, como la maqueta lista, así como que tú hagas la maqueta perfecta y después decir, la raza, así como un experimento que igual. Qué macabro. Como te digo, me falé. Sí, tiene bastante sentido, la verdad, para la mentalidad. Me hace mucho sentido eso. Sí, pero como te digo, o sea, todavía nos faltan algunos años para poder historiografiar de manera más completa, pero sí, entendiendo la mentalidad de eso, hace sentido. Dígame, estimado, disculpe. Profe, le agrego un datito para su enorme bibliografía y conocimiento que tiene. Entre los directores que he podido entrevistar por mi carrera como crítico de cine, uno fue Hayao Miyazaki, el gran director de animaciones como Totoro, El viaje de Chihiro y todo lo demás. Y él tenía una muy buena vida durante la Segunda Guerra Mundial porque su padre y su familia trabajaban haciendo aviones cero que utilizaban los kamikaze. Y él me comentaba que en Hiroshima tenían divididas las fábricas de estos aviones en distintas partes y parte de los sistemas de propulsión de esos aviones lo hacían en Hiroshima, y según su versión me decía que en parte los pueden haber atacado por eso. La familia de él eran parte de los constructores de estos aviones. Así que ahí tiene un dato de primera mano del gran ganador del Oscar y no solo Berlín, Hayao Miyazaki. Oye, disculpa mi ignorancia, pero yo alguna vez lo vimos en clase y es como media lenta. ¿Te acuerdas de la tumba de las luciérnagas que cuenta como este proceso? Exacto, es de su socio, Isao Takahata. Exacto. Tuve la oportunidad de estar con sus ayudantes en Japón y me contaban sobre el proceso de esa película en particular. Así. Es que esa película lo retrata tan poéticamente porque este es un tema atroz, así, pero mal, y es una belleza. No sé si lo volvería a ver en clase porque es como no fracasé un poco cuando lo hice, pero sí, no, un poco lenta, pero es tremendo documental, es fascinante, porque en el fondo también estamos hablando de otra mentalidad y otra época. Entonces, como ponerse en los zapatos de alguien que vivió eso es impresionante. Tiene toda la razón. Profesora, ahora, cuando nosotros entendemos el tremendo fenómeno y el paradigma, el cambio de paradigma que generó la bomba atómica, la verdad es que con el paso del tiempo, como que la gente le ha ido perdiendo el miedo a la atrocidad que esto convoca. Un miedo que volvió a florecer después de varias décadas, cuando esta explosión que hubo en Beirut, que dejó una especie de hongo, y que todos dijeron, ¿qué es eso? Una pequeña bomba atómica, que fue los primeros anuncios que se daban cuando uno veía estas imágenes que comenzaban a circular por internet. El caso es lo siguiente, tenemos un titular, profe, esta vez del Confidencial.com, que dice: de Hiroshima a Corea del Norte, ¿qué se sabe y qué no de las explosiones nucleares? Porque pareciera que esto fue un tema olvidado y que las bombas atómicas son solamente herramientas disuasivas para que nunca llegue a haber un ataque entre ciertos países, pero que hasta el día de hoy no está claro quién tiene poderío nuclear y quién no, y lo peor de todo es quizás cuándo puede que llegue algún soberano lo suficientemente loco que quiera pasar a la historia y decida apretar el famoso botón e reinicie una guerra mundial. ¿Será posible que podamos vivir un escenario semejante alguna vez? O como decía Einstein, que no sé cómo hacer la tercera guerra mundial, pero la cuarta va a ser a palo. Así porque no va a quedar nada si hay una tercera guerra mundial. entre las cucarachas, así que se supone que sobreviven. Claro, no, es un tema, es como... Es que me recuerda como las conversaciones que uno tiene en la sala de clases, porque en el fondo dentro, y aquí tenemos que retroceder un poquito más a la Guerra Fría, tú sabes que había muchas competencias, y una de esas era la carrera atómica. Ahí está la famosa crisis de los misiles, y de ahí viene el Tratado de No Proliferación. Pero la duda que quedó, y en eso, ¿te acuerdas que incluso hay una canción de los prisioneros, los más viejitos? Sabemos, por supuesto. Rojo, cantemos Claro, por los ochenteros, yo me acuerdo, yo crecí. ¿Y te acuerdas esa escena de Terminator? Yo me acuerdo cuando era menor.
Prohibida casa de el miedo a la tercera. Perdón. Como el tema de la destrucción. Entonces, claro, ¿qué pasa? Sí. Cuando pasas por hechos traumáticos, generalmente lo que quieres hacer es borrar eso. Entonces, y lo que te recuerdo. Entonces, ahí donde es súper entretenido cuando tú a los niños de segundo medio que no nacieron en esta época de la Guerra Fría y otros procesos, te cuentan, oye, sí, y se supone que se comprometieron a destruir la arsenal nuclear. Pero nada te asegura, porque ahí vienen todos los temas de la guerra indirecta, entonces ahí es donde todos empiezan a abrir los ojos y dicen, pero ¿y dónde están esas armas? Bueno, habían aliados. Entonces es bien, es como, se acabó, pero no se acabó, porque en el fondo hay otros países que empezaron programas atómicos. Usted sabe que hasta Chile tiene su central nuclear y todos dicen, no te falta. Y uno dice, ay, cuando se baja el sentido, pero no, Sí. no es un reactor. Entonces, hasta la línea muy delgada entre el uso científico y el uso como con tentación de maligno, porque el potencial Estado siempre está. Y de repente igual como que se sientan algunos gobiernos pues, de usarlo para disuadir. Claro, a eso quería ir. Usted, a opinión personal, Jimena, ¿tú crees que hay mayor tensión nuclear en el final de la Segunda Guerra Mundial y cuando se empiezan a armar el resto de los países o actualmente? Que pareciera que sí hay o hubo al menos una pequeña tensión nuclear, al menos entre Kim Jong-un y Trump, claro. ¿Te parece que es así? Sí, igual. Es que, mira, ahora todos los conflictos son más suaves en la presentación del hecho. Entonces, como, sí, tenemos, pero ahí no, porque una de las cosas que aprendieron es como a espiarse, y como ocultar la información y de repente mostrarla. Eso es una lamentable aprendizaje que es como dar el golpe de sorpresa. Sí, hay arsenal. Lo que pasa es que lo sabemos, pero no lo sabemos. De hecho, tú sabes que el Internet surge en la Guerra Fría para intercambiar datos científicos que eventualmente están generando armamento. Entonces, la industria existe, ahora está como catalogada como de energía relativamente, ahí donde viene. Ya, ahí vienen disquisiciones tecnológicas, filosóficas intensas, pero de que existe, pero está menos conocido. Ese es el tema. Claro. Lamentable. No, y eso es lo que está alarmando mucho al mundo, que efectivamente pareciera haber harto potencial nuclear y esa información no se ha dado a conocer. De hecho, nosotros lo hemos comentado varias veces cuando hemos hablado de Corea del Norte, que nada se sabe de ese país, y lo poco que se sabe es que los ensayos nucleares que vienen haciendo desde el 2006 han funcionado súper bien, y ese es el miedo que tiene el resto del mundo, porque hay otros países que han hecho ensayos nucleares y no les han salido tan bien como a Corea del Norte. Y aquí lo quiero vincular a algo que no me deja llamar la atención, porque usted hablaba, profesora, del uranio. El uranio sabemos que hoy es el elemento, el uranio enriquecido, con el que se fabrican las armas nucleares. De hecho, entiendo que ni siquiera necesitarían un reactor. Entonces, es una materia prima muy potente que estaría generándolo como productor Irán. Y acá yo hago un link inmediato, porque también se sabe que Corea del Norte, y hablando de este ocultamiento y estas platas que se mueven medias por debajo, se habla mucho y hay una teoría de que en Corea del Norte existiría la Oficina 39, ¿ya? Que es como bien enigmática porque supuestamente es una organización secreta para poder conseguir plata para el líder norcoreano, o sea, para Kim Jong-un, no para el pueblo. Entonces, a través de esa oficina, Corea del Norte le vendería armas a Irán, y a cambio, parece que el trueque es Irán poner este uranio enriquecido para que Corea del Norte pudiera hacer sus armas nucleares. Entonces, mientras exista el potencial de arma nuclear, es porque hay un proveedor que anda dando vuelta con el material inicial. ¿Qué se sabe de eso, profesora? Porque esto, lo que acabo de comentar, es como muy a modo de teoría casi que conspirativa, porque, como le digo, no hay mucha información al respecto, y la que hay no sabemos si también está como tendenciada. Ay, espéreme, profe. Ya. Antes de contestar, tenemos que contarle al mundo que definitivamente existe una lista incompleta de países que han declarado su arsenal nuclear y otros que se sospecha porque no quieren firmar estos tratados o porque sencillamente el espionaje ha dado claramente un proceso de identificación de que algunas naciones, para callado, sin participar en convención alguna, tendrían armamento atómico, y si es que se reservan el derecho de cualquier comentario, guardo silencio por la enmienda, finalmente es porque quizás dicen que quizás son los países que estarían más dispuestos a utilizarlo en caso de que se vieran atacados. Esa lista incompleta más o menos la tenemos,
porque queremos conversar con la profe, con nuestro querido panel y con ustedes allá en la casa, cuáles son las naciones que han declarado su armamento nuclear y de quienes se sospecha que tienen pero toneladas y toneladas de bombas atómicas, pero se están haciendo los cuchos para saber a quién hay que temer, a dónde hay que ir de vacaciones, dónde no. Bueno, ya esa cosa en realidad a ningún lado. A la vuelta de esta breve pausa comercial, hoy día con la profe. Toda la verdad al regreso. Toda. Únete a la revolución del whisky. Conoce entonces los sabores de Old Smoky a solo 24.990 pesos. Mango habanero, cherry, honey y muchos más. Los encuentras en tienda.lared.cl. Estamos con nuestra profesora Jimena nuevamente, Jimena Prado, hablando de lo que ha sido este proceso de la nuclearización desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Salfate, antes de irnos a la pausa, tú nos contabas precisamente eso, qué países confirman y cuáles no quieren ni confirmar ni desmentir que todavía tienen arsenal nuclear. De hecho, Monty, el mundo actualmente con respecto a este tema está dividido en los países que reconocen su armamento nuclear y aquellos que no. Y cuando digo que no, ahí queda como un espacio de duda si es que no quieren decir porque efectivamente lo tienen, que parece ser lo más lógico, o porque quizás es simplemente una estrategia comunicacional para que no los molesten y se espere que se instale la idea que ellos también tienen poderío con esta capacidad de destrucción masiva. Ahora, oficialmente, los países que más tienen bombas nucleares son 5. A los que están en la cabeza son Estados Unidos, a no dudar, y Rusia. Pero ojo, también China, que desarrolló la bomba atómica en el 64 y después en el 67 la termonuclear aún más destructiva. Francia también, que muchas de sus pruebas la hizo en el mar y sus consecuencias, digamos, en el mundo lo estamos viviendo entre el 60 y el 68, y por supuesto también Reino Unido. Ahora, Israel, que se habló mucho con el tema de Beirut y todo lo demás, pero ahí digamos las dos naciones así lavándose las manos, no lo confirma ni lo desmiente. Ahora, hablando a calzón quitado y dada la amistad, digamos, férrea que tiene con Estados Unidos, o algunos dicen que podrían tener entre 50 y 100 cabezas nucleares operativas que pueden ser pasadas por Estados Unidos o desarrolladas por ellos mismos. Y también estaría, no del todo reconocido, pero así como en la cantidad al menos, India y Pakistán. Y Pakistán ha tenido harta problemática porque en sus pruebas obviamente ha dejado a muchas personas con problemas de radioactividad, de enfermedades, en las generaciones. Ahora, ya está más o menos ese es el mapa. El problema, profe, es Corea del Norte, porque, digámoslo, las bombas atómicas parece que están hechas para no ser usadas, pero podríamos llegar a pensar de que alguien como Kim Jong-un o su hermana estarían dispuestos, si se ven demasiado encerrados o en una crisis que ya no da para más, y esto que les gusta inventar guerras que nunca existieron, que ocupen finalmente el armamento nuclear que poseen. ¿Qué tan posible es eso? Mira, Corea del Norte es uno de los campeones de la propaganda. En cuanto a estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro, hay que decirlo, heredó mucho de la Guerra Fría. También ante este fenómeno, uno igual yo en eso tomo un pie atrás, ¿te fijas? Me llama mucho la atención este ejercicio de las teorías conspirativas, pero en el fondo como para analizarlo y para como señal, porque en el fondo de repente si yo anuncio tanto, yo como que me entra la duda, es como por un tema de naturaleza personal, ¿sí? ¿Ya te fijas? Ahora, perro que ladra no muerde. Claro. Básicamente, sí. Entonces, porque también han habido otras que, ¿te acuerdas que hubo un ensayo que lo dijeron con bombo y platillo y que después se supo que no resultó, como marca Acme? Entonces, ahí está complicado, pero en el fondo, porque igual es un país en crisis, pues. Entonces los que viven bien son la cúpula del partido, pero tampoco les da, y también les genera como una fuga con otras cosas tecnológicas
y de capital. Entonces ahí como que yo tomaría cierta distancia, sí, a preocupación todo el rato, y eso es una de las cosas que como que se mal aprendió en la Guerra Fría, no mostrar todo el arsenal que tienen, no transparentarlo. Eso es lo que a mí me preocupa, claro. porque sí lo dicen, que probablemente es más o peor de lo que sí tienen, o menos, que sería lo ideal. ¿Te fijas? Entonces, pero eso es de nuevo el problema de hacer historia contemporánea, y por eso yo estudio historia, porque ahí sí tengo certeza, y analistas políticos van siempre en este terreno especulativo, poco claro, y como muy a la espera de que pase el suceso que estamos explicando. Y eso es atroz, porque ya tenemos demasiada incertidumbre para agregar esto. Así que dejemos hasta ahí para que la gente no sigamos contribuyendo al insomnio en este país. Profe, Muy bien. Desde la ignorancia en el tema, yo sé muy poco de estas cosas de armamento nuclear y todo eso. No existe o no tendría que existir una especie de organización a nivel mundial, no sé, se imagina una ONU, una OMS, pero que funcionen y que regulen efectivamente el armamento que tienen distintos países, porque como usted decía, como Salfate decía, o sea, por un lado, yo puedo tener el patio de atrás de mi país lleno de armas escondidos, y claro, puedo anunciar públicamente, oye, tengo todo esto como para que ningún país venga a enfrentarse conmigo porque les va a dar miedo. Estoy anunciando que tengo un perro feroz al frente de mi casa que lo está protegiendo, pero también puedo estar súper calladito para después ir, tirar la bomba e invadir otros países. No tendría que existir o existe una organización a nivel mundial que regulara todo esto. Existen tratados, y hartos tratados, la verdad, pero de nuevo usted puede proponer muchas cosas, pero hacer pocas. Entonces, en teoría hay acuerdos de no proliferación, y hay un concepto clásico cuando uno enseña la Guerra Fría, que es el MAD, o destrucción mutua asegurada. En el fondo se renunció supuestamente a esa política de manera explícita, pero implícitamente la verdad que no dejó de correr mucho el concepto. Profe, pero a ver, quiero que pasemos un tema que ya tú sabes, que teníamos anunciado y donde usted es experta, y aquí la verdad usted que necesito que derribe mito y que me explique quiénes son los personajes principales, porque este próximo domingo se conmemoran 114 años del terremoto de Valparaíso de 1906, uno de los más devastadores que ha sufrido nuestro país. Y ay, mire, yo estoy con usted de que apoyemos no más al insomnio, pero el titular de La Tercera dice así: ¿qué voy a hacer? El desconocido último mega terremoto de la zona central, expertos advierten que se repetirá. La dejo ya, ahí. pero espérate un poco. Es como se repetirá de acá hasta antes que se acabe la vida en el planeta. Es como obvio que se va a repetir en algún minuto, ¿no? Pero tienen un ciclo. Pero ya superaron el ciclo de 100. No, pero es terrible. Hoy día tembló varias veces acá en Valparaíso. Es como, no digan nada. Que se supiera. Entonces sabían. Es verdad. Sí, mira, es que no es necesario estos efectos especiales. No solo el jefe, profe, que 834 fue un temblor, y efectivamente, Lama lo dice, claro, uno ve estos titulares de Salfa y dice, claro, en algún momento es como, va a llover muy fuerte en algún momento de la vida, pero acá hay dos elementos que se repiten, o sea, un elemento que ya superó el ciclo de los 100 años, Salfate como redondito, que ahí es donde uno empieza a tiritar, y geólogos ya han expresado que efectivamente no estaríamos tan lejos de que se llegue a repetir en algún momento eso, maestro. Absolutamente, Michael. De hecho, nosotros hemos tenido expertos en la materia también sentados, digamos, al lado nuestro, que han explicado que, sin ánimo de alarmar, hay que entender de que es bueno saber en el piso en donde estamos instalados, y así como nosotros por acá tenemos el peligro de la falla de San Ramón, en el caso de Valparaíso es inevitable que vuelva a ocurrir, y ya están ciertas condiciones necesarias para que se genere. Ahora, como los tiempos geológicos, digamos, son a paso de tortuga, esto puede pasar desde ahora hasta 50 años más, pero decían que no era mucho más allá en todo caso, así que vamos a ver cómo sigue todo esto. Ahora, para entender, queremos de alguna manera hacer una infografía, profe, de los personajes que aquí participaron. Mira, parte de la época se hablaba lo siguiente: fue un terremoto más grande de lo que pensábamos. Como entonces Valparaíso no estaba tan ocupado como ahora, la destrucción no fue mayor y fue principalmente material.
en 1730 había bodegas. No era una ciudad propiamente tal, sino más bien un lugar donde estaban encerrando todos los comerciantes sus productos que vienen en Santiago. Viña del Mar prácticamente no existía. Entonces, ahora esto sí hizo que se cayeran abajo algunas toneladas de trigo que estaban listos para irse a Perú. Entonces, aquí es cuando yo quiero que diga lo siguiente, porque un terremoto, los chilenos, yo no sé si es todo el mundo, pero los chilenos se portan mal después, cuando empieza a haber escasez, empiezan los saqueos, empiezan, digamos, algunos a tirarle las manos a los vecinos, y aquí es donde entra el almirante Gómez Carreño, conocido como el Sheriff, que controló Valparaíso a punta de fusil tras el terremoto de 1906, como lo coloca el titular también de La Tercera. ¿Quién es este caballero y qué fue lo que hizo, profe? Oye, pero podemos retroceder un poquito, ¿no? Para contar un poco. Por favor, sí, obvio. Tengo muchos comentarios que Es que igual dijo alguna falacia, es como el terremoto de 1730. A ver, digamos una cosa clara. Valparaíso es muy acontecido. Usted sabe que anteriormente, que los rebautizaran como Valles del Paraíso, era Alimapu, la tierra de los incendios. Ahí tenemos como cierto antecedente. Y para cuando ocurre ese terremoto que usted citaba, no era tan poco ocupado. Lo que pasa es que sí, efectivamente, tenía esta vocación de puerto de almacenaje. Historia para primero y segundo medio. Recuerde que estábamos en el Rengifo, que construyó los almacenes fiscales, que algún día pueden turistearlo, y todavía están, y son muy firmes. De hecho, los tuvieron que demoler cuando modernizaron el puerto. O sea, se hacían las cosas de otra manera, además sabiendo que era muy sísmico. Y entonces, ¿qué es lo que estaba pasando en Valparaíso en 1906? Es que ahí es donde muy entretenido para entender por qué el señor Gómez Carreño se puso tan intenso. Ustedes son más viajados que yo. Entonces, Valparaíso era la Nueva York del Pacífico. Yo conozco Valparaíso, básicamente. Mira. Y he visto ¿Y qué pasó? de Nueva York, o sea, cosmopolita. Es que terremoteó, ese que es el problema, porque el terremoto marca y la construcción del canal de Panamá marcan el declive de Valparaíso, porque llegan los primeros migrantes. De hecho, acá empiezan los primeros bancos, las primeras compañías de seguros, colegios privados, y así una larga lista. Íbamos, pero así viento en popa. Recuerda que estaba fluyendo el negocio de las salitreras, del guano, y era el paso obligado por sobre los puertos del sur, donde sí o sí tenían que llegar los barcos que sobrevivieron al paso del Cabo de Horno. Insisto, todavía no estaba el canal de Panamá. Entonces, o sea, era topísimo. De hecho, por ahí dicen que era más top que Santiago, como que Santiago estaba out, así muy mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese Valparaíso y otra, el Cerro Alegre. No, pero aguanta el Cinzano, aguanta el Cinzano. Y el J. Cruz. Sí, aguanta muchas cosas, muy entretenido. Entonces, el punto es el siguiente. Y el otro contexto es que recuerda que Chile se estaba preparando, en esa época todo era más lento, para el primer centenario. Entonces, de verdad, que estaba como, es como, te fijas, cuando tú en la vida sientes que estás yendo todo bien. Y yo me pasa que yo me preocupo como, me está saliendo demasiado bien las cosas, algo malo tiene que suceder. Entonces, viene el terremoto, y no es solo terremoto, es tsunami, y por lo menos se calcula 22 incendios. Porque dentro de Valparaíso era la no, si vamos a hablar de tragedia y a quitar la suya a las personas, lo hacemos bien. Entonces, porque en el fondo, una de las innovaciones que había en Valparaíso era la iluminación a gas, que fantástico si no estás en un terreno inundable y con terremoto. Entonces, es como que aparte que usted copiar mal, como lo hacemos siempre. De Chilean Way, que dicen, oye, ¿qué funcionaba? Y los migrantes que trajeron esa tecnología eran migrantes, entonces no tenían por qué saber que aquí era como todo tan desastroso. Y de hecho hay otra cosa en común bien interesante con el terremoto, un terremoto colonial que también empezó a ver como saqueo y estas cosas, y se aplicó la pena de muerte rápido. Entonces, es el contexto que marca a nuestro almirante Gómez Carreño, que yo debo reconocer como santiaguina que fui. Cuando yo iba a hacer clase a Gómez Carreño, yo, qué simpático el barrio, así como, uy, qué buen nombre, y no tenía idea quién era Gómez Carreño, hasta que, para que ustedes vean que uno también es intelectual, escribió un artículo para esta... Sí, pues. Oye, aplauso. Seca la profe. La profesora. Es el que vale de Gómez Carreño.